Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Hoy vamos a tener una invitada que nos va a conversar sobre un tema bastante de moda en estos días, María José Rodríguez, con quien vamos a dialogar sobre TikTok, redes sociales, campañas, difusión de mensajes, de ideas. Y bueno, esperamos tener una tarde muy amena. Bienvenida María José, bienvenido Rodrigo. Muchas gracias. Yo soy la que agradece. Estoy contentísima de estar con ustedes y seguramente va a ser deliciosa la charla. María José, un gusto tenerte acá. Ya de algún tiempo he tenido el gusto de conocerte. Eh, y realmente hemos discutido mucho los temas de campañas, de manejo de redes y un poco de temas. Tú has estado en Bolivia por efectos de la pandemia, has visto también la campaña presidencial allá y también obviamente por la misma pandemia las redes sociales han cobrado una importancia muy grande. Aquí en Ecuador, obviamente, estamos viendo que muchos candidatos se han votado al TikTok, que esta es una nueva red muy de jóvenes que están reclamando que ellos no querían política en su red, pero se ha metido la política, a veces con temas serios, a veces con temas no tan serios, por no decirlo de otra forma. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Primero de la experiencia boliviana y de lo que estás viendo aquí. Bueno, lo de la experiencia boliviana para mí ha sido todo un suceso, porque tú sabes que el partido de Evo Morales ganó en primera vuelta, ¿no? Cosa que las encuestas no predecían ni siquiera 2 días antes de la elección. Todo el tiempo nos decían, va a haber un empate, va a haber un empate, y nunca hubo el empate. Ganó en primera vuelta y ninguna encuestadora se pudo dar cuenta de eso. Además que hay que tomar en cuenta que ese había sido un contexto muy complicado porque Evo Morales había salido como que echado por la población por el fraude realizado. Hoy ya dicen que no ha sido fraude. Entonces tenemos una lucha de narrativas en Bolivia complicadísima, y esa lucha de narrativas ha sido muy bien que analizada, utilizada y tratada en las redes sociales. Durante el año de pandemia, un poquitito menos, y el gobierno de transición, que fue posponiendo las elecciones por los temas de pandemia y porque no habían las condiciones para que no suban los contagios. En ese tiempo, el candidato a presidente de Evo Morales, el anterior ministro de Finanzas, estamos hablando de un señor con títulos, laureles y 13 años de haber trabajado en la parte más técnica de un gobierno, de la parte económica, aplaudido por todo el mundo. Ese hombre serio que nunca se quitó el saco y que siempre se lo veía como profesor de matemáticas, apareció a los primeros días de su campaña en TikTok como un osito de peluche. Y digo, fue la transformación de este ser casi un profesor, no te voy a decir de matemáticas, pongámosle de física, todavía más difícil y más serio, y pasó a ser un señor que jugaba al challenge y decía, vamos a hacer el challenge de la cancioncita del más. Y hacía hasta la coreografía, que era levantando una manito, moviendo el cuerpecito, y decía, soy del más, digan lo que digan. Y ese challenge llegó a muchos jóvenes, fue causando sensación, pero claro, no solo sirvió en las redes sociales para hacerlo conocer mucho más, sino que sirvió y fue muy útil y fue funcional a la estrategia de hacer de ese hombre tan lejano, tan sabido, pero serio, sabio, etcétera, alguien como uno, porque ese toque de alguien como uno era lo que le faltaba y lo que Evo Morales había dejado de hueco, ¿no es cierto? Entonces, el TikTok lo humanizó, el TikTok lo hizo chistoso, lo hizo cercano, lo hizo amable, lo hizo cariñoso, lo hizo, como te digo, un osito de peluche. Para ese caso sirvió muy bien el TikTok. Tenemos otro caso en Bolivia de uno de nuestros líderes políticos que está una y otra elección y pucha, siempre termina o de segundo o de tercero, y empezó a hacer TikToks de broma, ¿no? Que desaparecía la sociedad, que desaparecía las camas sin hacerse, que desaparecía todo en la pandemia y hacía que todo estuviera bien, o desaparecía el perrito y aparecía en otro lado. Y
Ese TikTok lo único que ha generado es, digamos que una visión de rechazo y más bien el de, escucha, no estás en tu edad, no sé en qué estás, pero en cambio en las redes sociales de la parte del MAS fue muy importante. En Bolivia se han usado las redes sociales, en específico el TikTok, que parecía más de broma, para una campaña en contra de los bancos, para agrupar a las mujeres que tenían y también hombres que tenían créditos con la banca y que tuvieron este diferimiento por la pandemia y luego tuvieron que volver a pagar parte y les querían cobrar intereses, qué sé yo. Entonces una abogada usó el TikTok para dar mini clases sobre los derechos que tenían los ahorristas ante el banco. Por lo tanto, el TikTok puede ser más de jóvenes, pero es un medio muy bueno. ¿Por qué? Porque los jóvenes se han acostumbrado y también los viejos un poco más a tener muy poco espacio y poco tiempo del mensaje de comunicación. El TikTok te obliga a tener eso en imágenes y además tener algo creativo que combinar, que suene, que cante, que qué sé yo, y ha entrado también al mundo de la política, pero no como una invasión, sino como yo creo parte de lo que tenía que pasar, que es entrar en todas las redes sociales y hablar en todos los lenguajes, porque cada vez más las redes se están dividiendo solamente por públicos. Si vas a ir a LinkedIn, tienes un público, tienes este, será otro público, por lo tanto, era esperable que entren en TikTok. Ahora, Me ¿cómo? preocupa otra cosa más bien. No, perdona. No, decía, porque nos estás contando que hay estas diferencias entre lo aceptable y lo no aceptable en TikTok y cuál ha sido la visión de la gente. ¿Cómo le ves a ese mismo escenario de los pros y los contras de la campaña que estamos teniendo en este momento aquí? Me imagino que tú has podido ver algunos de los videos de TikTok de algunos de los candidatos, los presidenciables. Y hay algunos que generan más empatía que otros. ¿En qué diferenciamos y cómo le ves tú? Bueno, me parece que los tres que van punteros, que son Lazo, Arauz y Yacu, llevan su campaña perfectamente congruente hacia las redes sociales. Tienen el mismo tono que tienen afuera en las redes. Quizá Lazo es un poco más distinto porque se lo ve un poco más serio cuando lo ves en el debate o cuando lo ves hablando en una noticia, y en las redes sociales es como más cercano, pero Lazo va a pedirte que leas su plan de trabajo, que te va a la cabeza, te va a hablar algo muy racional para que puedas cambiar tu visión o porque votes con la cabeza, pero lastimosamente no se vota con la cabeza, hace mucho que se viene votando con el corazón y con las tripas, ¿no? Ni siquiera se vota solamente con sentimiento y en esos dos ámbitos yo creo que Arauz y Yaco están manejando mucho mejor sus redes, son mucho más empáticos, muchísimo más cortos, de mensajes mucho más directos y algo que claro, tienen una ventaja la gente que trabaja con este tipo de mensajes es que no le tienen mucho miedo a la búsqueda de la verdad, ¿no? Y esto es que tú podrías decir una verdad a medias, pero como no te la van a seguir buscando, entonces no te da mucho miedo decirla y la dicen. Y eso es lo que le ha empezado a jugar en contra a Arauz, porque le buscan la vuelta, la prensa le verifica, hay gente que le dice, no, no es así, te estás calculando mal, estás haciendo mal, y ese puede ser un pequeño daño. No creo que sea un gran daño, porque nadie va a terminar votando por cuánto sabe este señor o no. Yo hace mucho tiempo que creo que no se vota por cuánto sabe y yo siempre les digo a mis amigos, y eso les molesta mucho, que al estadista lo puedes contratar, pero al político no. ¿No? Entonces el político sigue siendo el que va ganando votos y el estadista se lo contrata. Finalmente puedes tener un buen estadista para que haga los números y para que haga la política pública del país, pero llevarte la postura política como hacen algunos políticos en Latinoamérica es muy difícil. A ver, ese escenario es claro, realmente lo hemos vivido por muchos años. Sí, el voto es con las tripas, no sé si con el corazón, pero estoy seguro que con las tripas sí lo es. Eh, y ahí es donde hay que apuntar un poco a cómo comunicar un mensaje, porque no es sencillo.
Hace años Ecuador tuvo y esta conversación la recuerdo ampliamente, hace años el Ecuador tuvo una propuesta socavada de desdolarización a través de un dinero electrónico, por ejemplo, y hubo una campaña en redes sociales muy bien estructurada y que de hecho seguro está guardada por alguien en alguna parte, pero fue una campaña que volteó el escenario, fue una campaña que fue apuntándole al corazón, a las tripas de la gente, en donde todas las explicaciones tecnocráticas, pseudo racionales de ciertos economistas que planteaban una moneda paralela, pues se cayeron no porque sean malos economistas, sino porque lo que estaban diciendo apuntaba a la cabeza y no al corazón. Y bueno, porque también la campaña, que sabemos de dónde venía, pero esa campaña que se hizo en contra estaba también hecha de manera que mostraba que tú al hacer dinero electrónico estabas siguiendo un tipo de ideología. Entonces ya no se habló del tema técnico, sino se habló del miedo y del tema político, y el tema, un tema totalmente tangible y totalmente técnico, se convirtió en algo más bien simbólico y en algo totalmente político. Esa fue la virtud de esa campaña. Válido, un tema para guardarlo y buscar a los para, participantes. para Pero, tomar en cuenta. pero, a ver, tú has planteado algo que me rompe un poco esquemas, ¿ah? Hablamos del tema de las redes sociales y cómo mantener el discurso. Obviamente LinkedIn es una red extremadamente profesional. TikTok es una red más bien de jóvenes, mensaje de video. Snapchat nunca despegó en ese tenor. Tienes Twitter, que es una red más bien de polémica política, y tienes Facebook, que es una red más familiar. Sí. ¿Cómo puedes manejar el mismo mensaje? Y solamente basémonos en las cuatro. Facebook, Twitter, no, y no puedo dejar Instagram. Instagram, el político debería estarnos contando de con qué se va a vestir y qué está comiendo, porque ese es básicamente lo que tratas en esta red. Entonces, ahí cómo transmites un mensaje eh, transversal cuando tienes tres formatos y consumidores de redes completamente distintos. Es decir, lo mismo, solamente que de distinta forma. Lo que cambia son las formas, no el contenido en sí. Y para eso lo que haces es tener una caja de mensajes, es la que siempre te he hablado. Nosotros hacemos una caja de mensajes que viene de la comunicación política dura, y la hemos transformado en una caja de mensajes que habla de los 360 grados del candidato, de la institución o de la organización. No 360 grados para todas las redes, sino 360 grados del candidato, de la persona, de verle desde todos sus ángulos, ¿no? Ver su personalidad, ver todo. Esa caja de mensajes entraña tu causa y entraña el mensaje más fuerte que tienes que dar, que unas veces se ve en consigna y otras veces se ve en pequeñas actitudes. Entonces, la idea es que en las redes sociales tú, por ejemplo, en Instagram cuentes historias que van a demostrar que tu causa se está llevando a cabo, ¿ya? Entonces, en Instagram vas a ir mostrando una serie de fotografías, de cosas que estás viviendo, vas a contar historias que me sirven de tangible sobre la promesa que me has dado. Twitter, en cambio, es mi statement, ¿no? Voy a decirles lo que pienso y lo digo en chiquitito y soy punzón y ojalá tenga un poco de ironía y esto, pero eso es mucho más racional. En cambio, en Facebook lo que haces es combinar un poco de las dos. Puedes tener un poco de racionalidad y puedes tener un poco de holgura en contar, en poner fotos, en poner esto, te va a dar un poco más de espacio. Pero todos van a contar lo mismo. Es cuestión de que vas a ir cambiando algunos argumentos, pero básicamente las redes tienen que ser tu escenario para demostrar aquello que tú estás proponiendo. ¿No? Si yo digo que voy a hacer bla, 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 bueno, tengo que mostrar que ese bla, bla, bla se va a hacer. Si digo que soy una persona que respeta la equidad de género, pues ojalá me vea con muchas mujeres y al mismo nivel y voy a poner las mismas fotos, no tendré a la mujer en un nivel de contrapicado, no será solamente visitándola para cuando haga una buena comida, no serán solamente imágenes de mujeres en su casa, ¿no? Sino que serán mujeres que están en la calle, en el trabajo, estudiando.
Si te vuelcas a los jóvenes, tendrás imágenes de ese estilo también. Si te vuelcas a la naturaleza, tendrás que demostrar que realmente lo estás haciendo. Y por eso digo que Yaku en eso es muy consistente. Bueno, Yaku es muy consistente con ello, estemos o no de acuerdo desde hace muchos años, ¿no? Desde el muy criticado cambio de nombre hasta lo que está haciendo ahora en sus redes y en sus discursivas. Su narrativa ha involucrado un montón de elementos que son de protección al medio ambiente que calzan muy bien con quiénes, pues con los jóvenes, ¿no? Que faltara nomás que Yaku entonces ahora se adopte un perrito que ojalá sea cojo o ciego, porque así se eligen los perros hoy día, ¿no? Tienes que elegirte el más destrozadito para que te sientan, para que veas que realmente tienes una causa más fuerte. Entonces, Ahora, más allá de las ironías, él está yendo muy bien con esas mismas causas de los jóvenes y lo está demostrando en sus redes y habla en el mismo tono, actúa así. Creo que hubo una foto de él haciendo yoga porque su rutina es de yoga, de no sé qué. Entonces, claro, o sea, más millennial no podía estar. bueno, ahorita acabas de dar la palabra clave, ¿no? Los millennials, es decir, Exacto. que esta generación, que son los nuevos votantes, son quienes más se acercan al candidato que está utilizando redes sociales, ¿no es cierto? Pero que está utilizando redes sociales de acuerdo a un sistema de valores que les calza con ellos. Tú podrías utilizar las redes sociales muy bien, pero si tu discursiva y tu narrativa no calza con tu sistema de valor, seguramente no va a ser alguien que vas a seguir. Si, por ejemplo, te pongo el ejemplo boliviano para no entrar en grandes polémicas, el candidato contraoficialista que iba contra el MAS era un señor más bien serio, intelectual, muy inteligente, que sus redes sociales las usaba para pensar, para decirte lo que tenía que pensar. Y mis hijos decían, uy, otra vez el Mesías me está dando clases. ¿Sí? Pero enganchaban perfectamente y rápidamente en todos los seguidores del movimiento al socialismo, incluso con este exministro que se había desacartonado y empezaba a ser un hombre más o menos que con todos. El tocar las puertas, el dar las manos, eso también se filma, se pone en las redes y el candidato en Bolivia no salió más que 8 veces, mientras que los otros candidatos habían salido como 100. Este señor, por miedo al COVID, salió solo 8 veces y eso se notaba en sus redes sociales porque era acartonado y su discurso era muy lejano. Era dando un discurso justamente y no era mostrando una vida, que eso es lo que te está ayudando y lo que te piden las redes sociales. Y como te A decía, ver, te voy a interrumpir sí. porque nos hemos focalizado en este segmento. ¿Qué pasa con los otros segmentos de la población que no están tan próximos a las diferentes redes sociales? Porque sabemos que cada red social tiene un segmento de edad a la que está más destinado o que está más próxima, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estas otras generaciones que estaban acostumbradas o que estábamos acostumbrados al otro tipo de campaña, a este tipo de campaña donde el candidato estaba puerta a puerta o que iba repartiéndote los papeles y que ahora es casi una grosería porque están talando los árboles y cómo vas a utilizar recursos y el discurso es completamente distinto. Entonces, ¿qué pasa con estas otras generaciones de votantes que también tienen un voto importante y que no están tan próximas a las redes sociales? ¿Cómo se maneja esto? Te hago una pregunta, te contesto con una pregunta. De ustedes dos, ¿cuántas veces ustedes en la semana ven televisión para ver lo que está pasando? Televisión cero. ¿Qué Eh, hacen? Ah, claro, tú tienes que verlo porque nos gusta ver las noticias, pero si te faltaste la noticia, lo vas a buscar en Twitter o vas a buscar que alguien ponga en su red digital o te vas a ir a un portal digital. Entonces, estamos conectados en es transgeneracional el hecho que estamos conectados a este aparatito más que a la televisión o a la radio. Pero eso no quiere decir que la televisión y la radio no sirvan, sino que las escuchamos y las vemos por acá. En un estudio que hicimos hace unos años, uno de mis clientes no publicita nada en televisión y en el estudio de percepción que levantamos, la mayor parte de la gente nos decía que los conocía por la televisión. Entonces nos preguntábamos,
¿Y ahora? Entonces hicimos mal toda la encuesta porque eran un montón de preguntas y todo el mundo decía sí, por la televisión, por la televisión. Hasta que tuvimos que hacer una, digamos que una enmienda al estudio y hacer un estudio pequeñito más y ver qué entendía la gente por televisión. Y lo que entendía era cualquier video que viera. Y ese video que estaba viendo era un video de redes. Entonces, para ellos eso era televisión. Entonces, ahí te respondo un poco. Creo que hay transversal, este es un cambio transversal a la edad. Esto va a seguir pasando, pasa en todas las edades, pero los canales son los distintos. Yo, si soy más familiar, voy a ver más el Facebook, o si quiero hablar con mis amigas, si quiero además de ver las cosas políticas, quiero ver algunos chismes, o quiero ver algunas otras cosas, va a ser ahí. Si me gusta, como a Rodrigo, pelearme con todo el mundo, voy a irme al Twitter, ¿no? Es muy parecido a mi marido, que está todo el día y se responden y se ponen en el Facebook y en el Twitter. En cambio, si eres más joven y quieres mostrar cómo estás viviendo tu día y cómo estás sintiendo lo que está apareciendo, te vas a ir al Instagram y ahí te van a llegar los contactos de una buena campaña, te va a llegar traducido a tus intereses, eso es clarísimo. Ahora las campañas te pueden hacer la campaña de acuerdo al clima que tienes. Si está lloviendo, te ponen un mensajito que dice no te olvides que tienes que llevar el paraguas hoy día. Te lo dice Pepsi, no sé, me invento, ¿no? Te lo podría decir Arauz o Yaku. No hace mucho calor, por favor, no uses botellas de plástico para tomar tu cola, te lo va a decir Yaku. Eso te podría decir porque hay estos algoritmos que te pueden ir manejando tus mensajes y tu campaña de acuerdo a lo que está viviendo la persona. Claro, es un proceso súper complejo de segmentación de gente y de todo, y eso es muy interesante. Hay especialistas para el tema, pero lo que más me preocupa no es tanto cómo estamos llegando a diferentes edades, sino que estamos dejando de dar todo el mensaje. Las redes están hechas para que la gente complete el mensaje, ¿no? Te dice, en uno de sus libros, Durán Barba dice, nosotros no decíamos para la campaña de Macri, nosotros lo hicimos en la gobernación, ¿no? Decíamos, nosotros invitamos a los maestros a hablar en la gobernación y la parte de ergo logramos que ellos entendieran y no tenemos sus problemas como lo tiene hoy, no sé, pues el kirchnerismo, ¿no? Eso termina dejándotelo a ti. Entonces, esa es la parte que hay que estudiar en las redes sociales, porque maneja muchos mitos, maneja muchos supuestos, se basa en los mitos que estamos compartiendo, en las narrativas más populares. Entonces, no vas a tener nunca una verdadera razón que está por atrás. Algunos seguramente, pero la mayor parte van a ser mitos y narrativas que todos mantenemos. Entonces, ahí se van a perpetuar los prejuicios, se van a perpetuar los roles, se perpetúan las discriminaciones, las visiones de país, por ejemplo, que todos los ricos son malos, que todos los empresarios son ladrones, que todos los políticos son corruptos. Todas esas generalidades van a irse acentuando en esta comunicación de redes que te permite completar a tu gusto y talante, y eso viene de la narrativa que está fuerte. Ese es el tema que hay que ahondar, ¿no? Quiero hacer dos preguntas saliéndonos un poco de la conversación y te pediría la primera una respuesta concreta porque viene la siguiente pregunta. Ayer casualmente el presidente vetó la ley de comunicación en Ecuador y dentro del veto él planteó la inclusión de que las redes sociales seamos considerados, los usuarios de redes, seamos considerados como medios de comunicación y seamos regulados a través de la ley de comunicación. Esto de aquí saltó y más rápido que inmediato la Asamblea dijo no. ¿Cuál sería tu visión concreta? Porque la siguiente pregunta es un poco más complicada. Mira, yo creo que todo lo que venga a restringir las libertades de expresión están equivocadas. Esto de quererle quitar su cuenta a Trump, los de Facebook, o querer hacer esto, esas censuras están equivocadas. Y querernos ver a nosotros como medios de comunicación, eso es el siguiente paso, es censurarnos, ¿no? El siguiente paso es, ya que eres un medio de comunicación, tienes una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que tener una consecuencia.
y eso es complicadísimo. Y precisamente la pregunta mía era el tema Trump, porque no era un usuario de, uno tiene un par de cientos de seguidores. Trump tenía como 80 millones de seguidores y ni siquiera fue un Estado, fue una empresa privada que por la razón que haya sido indistinta, tomó la decisión de cerrarle la cuenta. Lo mismo pasado en Ecuador. Y yo aquí sí creo que ya me respondiste y voy a decir que comparto plenamente. Yo creo que si uno dice algún improperio en redes sociales, uno está sujeto a la sanción como determina la ley. Si uno calumnia, si uno insulta, lo que determina la ley. Pero que le cierren a uno el medio de comunicación es como tal vez en otras épocas, unas centenas de años atrás, hubiera sido que el que insulta al rey le corten la lengua, con el agravante que ya no tenemos rey, sino es una empresa privada. Y No ahora sé. tú poniendo el tema de la empresa privada, ahí sí tienes un problema mayor, porque es una o dos personas, un grupo de personas que están teniendo el control sobre los canales de mayor difusión de comunicación del mundo. Es decir, que si Facebook me quiere vetar, voy a estar vetada no solamente en Facebook, en WhatsApp, en todo lo que se vaya comprando este señor, porque el monopolio es inmenso. Ese es el verdadero peligro. Y el verdadero peligro está en que las medias verdades se difunden mucho más grandes y si no te gusta del todo la media verdad que está diciendo alguien, simplemente lo borras. Entonces sí hay una dictadura de los contenidos si es que te dejaran quitar las cosas. Lo que deberíamos llegar a ver es más bien que las comunidades se autorregulan per se, ¿no? Si yo digo un improperio, me van a jalar las orejas, me seguirán menos, me tendrán esto y eso se va a ir regulando en las mismas comunidades. O sea, esto de aquí me plantea un concepto completamente utópico, de que las sociedades se van a autorregular a través, esa es la parte utópica del anarquismo perfecto. Todo el mundo hace lo que le da la gana y entre todos se van autorregulando hasta que lo que le da la gana. Y me encantó este concepto. Yo creo que esa debería ser una regla inclusive de la sociedad, en vez de que tener tantas y cuantas leyes como podamos inventarnos para regular todo lo que avancemos a que se nos ocurra, porque así estamos en este momento. No sé, María Dolores, ¿tú alguna otra cosa? Obviamente tienes que tener ciertos márgenes, ¿no? Límites, porque de lo contrario hago lo que me da la gana, pero yo siempre he pensado que el otro es tu límite y lo que me preocupa ahora es el tema de las medias verdades. Esas están sin límite porque estamos en una guerra de narrativas. Y esa guerra de narrativas se asienta muy bien en las redes, pero además está reforzadísima por las encuestas que marcan una narrativa de caballo ganador o caballo perdedor. Y ahí estás en una lucha de conceptos de sistema de valores y ese es el verdadero tema. Es el verdadero tema que tenemos que ir estudiando y ver cómo contrarrestamos. ¿Cómo hacer para que la mayor parte de la gente pueda entender la otra parte de la narrativa o la ver o que tenga la oportunidad de ver? Porque yo creo además en la inteligencia de la gente. La gente no es tonta, no se come cualquier cosa, entonces se va a cuidar. Pero si solamente tienen un celular para entrar de a poquito en algunas redes sociales espaciado y te llenan de información que no necesariamente tienes cómo contrastar, es complicado. Bueno, ahora te cuento que se nos va a pasar el tiempo hablando. Nosotros siempre hablamos de positivo de alguna forma o queremos transmitir algún tipo de mensaje positivo. ¿Qué les dirías a las personas, a todos los votantes, a todos quienes son usuarios de estas redes en relación a las campañas de los políticos que sean en forma positiva? Un mensaje que nos ayude, que nos recuerde que tenemos que pensar nuestro voto y no fijarnos solamente en estos mini spots tan cortos que vemos a través de las redes. Diría que hagamos una prueba bien rápida. ¿Dónde está llegando ese mensaje? ¿Me emociona? ¿Me da rabia? ¿Me alegra? Bueno, entonces está llegando a mi emoción. Si digo, esto no termino de entenderlo, ¿qué querrá decir? Eso está llegando a mi cabeza. Entonces, que no desechemos rápidamente lo que va a la cabeza, que no nos quedemos solo con la emoción y que nos cuestionemos cuando completamos la comunicación que nos viene. Si dicen, nosotros ya lo hicimos, y entonces yo digo, sí, porque son los mejores, eso es lo que quieren que yo esté completando.
eso es lo que quieren que yo diga, que yo piense. Entonces, cuestionémonos a nosotros mismos, a las conclusiones que llegamos para poder tener nuevas oportunidades de ver desde otra perspectiva los mensajes que tenemos. Y si me dices algo positivo, yo te diría, mira, sí, yo te diría, creemos en la gente tiene poder de discernimiento. Así que tampoco es que estamos perdidos, estamos bien. Sí. Bueno, creo que ese es un mensaje muy válido. Estamos a pocos días de un proceso electoral en el cual justamente el programa anterior nos decían que vamos a tener que definir qué modelo de gobierno vamos a tener para el futuro. Yo creo que este es un programa que nos hace pensar mucho. Saldrá una semana antes de las elecciones y creo que hay que pensar muchísimo. Esa rayita, como yo les llamo, que nosotros marcamos en la papeleta y que probablemente vamos a llegar a una urna tratando de salir lo más rápido para evitar un contagio, pues pensémosle antes de llegar, porque un apresuramiento en urna puede generarnos consecuencias futuras muy serias para el Ecuador, para las ciudades, para las familias, para nosotros como individuos. Con eso yo me quedo. María José, te agradezco en el alma. María Dolores, tienes el cierre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María José, por este tiempo que nos has dado. Gracias, Rodrigo, por esta tarde. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, Super Ciudadana E. A propósito de las redes sociales hoy, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram para todos y esperamos vernos la próxima semana. Un gusto para mí. Muchas gracias por invitarme.